Queridos colegas, tengo el placer de asistir al aniversario 25 aniversario de la fundación del ICBA. Es un honor para mí y a medida que se va acercando la fecha, también eh, me abruma la responsabilidad que implica asistir a este acto, esta reunión, esta conversación clínica con todos ustedes. El tema de la conversación, eh, sueños, delirios y fantasma, el sueño, el delirio y el fantasma, nos permitirá, creo, introducirnos eh, a, a la clínica como una modalidad de distinguir diversos modos de acercamiento al sueño, al delirio y al fantasma. Muchas veces en la clínica vemos lo que sucede a un sujeto en su soñar como fenómeno y, por otra parte, lo que sucede con su relato, es decir, con los efectos del relato de un sueño. Por un lado en la neurosis, pero también en la psicosis. Eh, Sabemos, por ejemplo, de la incidencia que puede llegar a tener el hecho de proporcionar relatos de sueños sobre lo que está sucediendo en ellos, en ciertos sujetos. Estos relatos pueden constituir una especie de suplencia o de muleta imaginaria. Nos permite esto constatar su incidencia en la relación que mantienen con lo real, con el otro, pudiendo a veces, y esto es interesante, hallar el camino de una metáfora, de una nueva significación. También sabemos que el sueño puede hacer las veces de fantasma, como ocurre lo menciona Lacan en el caso Schreber. Es decir, algo que tiene que ver con un intento, una tentativa de fijar una nueva significación, de producir una nueva metáfora. De hecho, cuando los pacientes nos cuentan sueños, esto tiene una función particular. Sin embargo, creo que en esta conversación tendremos la oportunidad de separar lo que son los mecanismos del sueño, los mecanismos del delirio y la lógica del fantasma. Recuerdo cuando me mandaron el título de nuestra conversación, recordé en primer lugar en el título el modelo freudiano, el primer modelo freudiano, que es en principio el modelo del sueño. Recordé en el Delirios y Sueños, en el camino que sigue el lector de la novela de la Gradiva de Jensen, donde Freud pasa de la interpretación del sueño, de la Traumdeutung, a la Wahndeutung, a la interpretación del delirio. Y esta vía hizo que muchos analistas, y durante muchos años en la IPA, se pasara sin solución de continuidad de los mecanismos del sueño a los mecanismos de la locura. Para estos analistas, el sujeto psicótico no dejaba de ser un soñante, y el sujeto y el sueño es psicótico. En fin, una especie de mezcla que no permite aclararse. No hay que decir tampoco que los sueños son fantasmas. Hay que distinguir bien el sueño del fantasma, aunque, como señalé arriba en lo que decía antes, el sueño puede hacer las veces de fantasma. Lacan se apoyará en el hecho de que Freud había propuesto un segundo modelo para la interpretación del sueño al estudiar el manuscrito de Schreber. Y recordemos que en ese texto Lacan analiza el sistema de rimas, de asonancias, de permutación de letras que están en juego en el delirio de Schreber. Lacan entonces a la lectura estructural del sueño en Freud le opone una lectura estructural del delirio y explica que a los delirios aplica a los delirios Lacan los principios que extrae del examen de las leyes del lenguaje, observando que el delirio le permite al sujeto construir una metáfora delirante, introduciendo una estabilización entre significante y significado. Por tanto, podemos distinguir de un lado el sueño como realización del deseo y de otro lado el delirio como construcción. En fin, todas estas cuestiones van a estar de manera muy interesante y de manera paradójica tratados en lo que va a ser nuestra conversación. Veremos cómo los sueños, igual que el delirio, se descifra, se interpreta, digamos, a partir del funcionamiento del lenguaje, pero no existe una continuidad entre ellos. En el sueño siempre es la metáfora paterna la que suministra el sentido, es decir, la máquina de la metáfora paterna, mientras que el delirio falta esa máquina de la metáfora paterna, lo que obliga al sujeto a elucubrar un sentido delirante. Por su parte, en el fantasma tenemos otra clave,
ya que introduce el registro fundamental de la pulsión. Para Freud, ello sueña, no solo para realizar un deseo, sino también para obtener una ganancia de placer, una satisfacción, o lo que con Lacan nombramos el goce, un goce que se satisface a través del ciframiento del sueño. Queridos colegas, a medida que se acercan las fechas de nuestro encuentro, me siento más animado y contento por encontrarme con vosotros para poder trabajar en esta ocasión, sin duda memorable y como tal también una fiesta, como dice nuestro querido amigo y colega Bernardino Horne, ¿no? Que va a ser esta ocasión de encontrarnos para celebrar el 25 aniversario de la fundación del ICBA. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Saludos.